Hola, ahora vamos a revisar el módulo de pólizas. Este módulo lo podemos encontrar en el menú lateral, Operación, Póliza. Tenemos 3 secciones, la primera, Listado, después OT Póliza y después Colectividad Flotilla. Vamos con OT Póliza. Lo que vamos a ver al iniciar en OT Póliza es una decisión, crear una OT o crear una póliza. Si nosotros decidimos crear una OT, vamos a tener la información que aquí les muestro, y si decidimos crear una póliza, se agregará el número de póliza y las primas de póliza. Al ir avanzando en nuestra captura, el formulario irá cambiando de acuerdo a los subramos, a la forma de pago y a los paquetes. Vamos a crear una póliza. El identificador puede quedar completamente vacío, ya que si al terminar este no tiene ningún dato, nosotros lo completamos con una cadena prearmada. Agregamos un número de póliza y después un contratante. En esta sección el contratante debe de estar previamente creado. En caso de que no lo esté, podemos dar clic en este botón azul y nos traerá en automático los formularios para crear una persona física o moral. Una vez que hemos creado o ya tenemos nuestro cliente, vamos a seleccionarlo y en automático nos dará las direcciones, el correo y el teléfono. Posteriormente tenemos la vigencia, si es renovable o no, y después llegamos a la sección de aseguradoras. Como verán, en esta sección solo tenemos 4 aseguradoras habilitadas, a pesar de que en el video de aseguradoras yo les mencionaba que tenemos toda la precarga de las aseguradoras nacionales. Esto ocurre porque las demás aseguradoras que no aparecen aquí no tienen una clave de agente registrada. Para poder registrar una clave hay que contactarnos con un administrador. Una vez que tenemos la aseguradora que necesitamos, la seleccionamos y en automático se completará la clave. Después elegimos el ramo, el subramo y gracias a esto el formulario cambiará. Si se fijan, se agregan campos y un poco más hacia abajo tenemos un formulario de subramo. En el caso de que yo no hubiera elegido ramo accidentes y enfermedades, sino daños, entonces el formulario de subramo va a cambiar. Por ejemplo, el de automóviles es un formulario mucho más extenso del que estábamos viendo anteriormente. Una vez que nosotros hemos elegido el ramo y el subramo, vamos a tener que seleccionar un campo adicional que, dependiendo del ramo, va a tener su tipo de captura. Por ejemplo, en accidentes y enfermedades tenemos el nivel hospitalario, que es de texto libre. Si fuera un caso de autos, entonces tendríamos que seleccionar tipo de auto y procedencia, y así con cada uno de los subramos. Después tenemos la moneda, las comisiones, que puede haber varias, no solo una. Tenemos la posibilidad para modificar la comisión si es que, por ejemplo, en esta póliza no aplica el 10%. Y podemos ceder comisión si es que nosotros no nos vamos a quedar con el total. Después tenemos un responsable o ejecutivo de cuenta, un ejecutivo de cobranza y posteriormente la sección de paquetes. En el caso de los paquetes, si nosotros no vemos en esta lista el paquete que necesitamos, podemos seleccionar este botón de aquí y en automático nos va a traer la información que necesitamos para crear un nuevo paquete. Una vez que hayamos seleccionado un paquete, el formulario va a cambiar porque se agrega una sección en la parte inferior a la que le conocemos como coberturas. Si bajamos un poco, encontraremos la sección en la que veremos todas las coberturas que tenemos en este paquete, y es así como podemos personalizar las condiciones de esta póliza. Si ya vimos el video de cómo crear paquetes, podremos recordar que en la parte de personalización les mencionaba que aquí íbamos a recordar esa sección. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paquete previamente personalizado, no habrá necesidad de que capturemos aquí. Tendríamos nuestras sumas aseguradas por default, las coberturas que siempre tenemos en el paquete, y de esta forma nos podríamos saltar esta sección. Así que te recomiendo que regreses al video de paquetes para ver cómo te ahorras un poquito de tiempo. Regresando un poquito al formulario, regresamos a la parte de domiciliado. Aquí podemos determinar si los recibos van a tener cargo automático a tarjeta o no. Podemos determinar la sucursal. También podemos determinar los vendedores o vendedor que trajeron esta póliza a nuestro despacho y la frecuencia de pago con la que vamos a estar cobrando esta póliza. Posteriormente llegamos al formulario de subramo en el que vamos a tener que llenar las condiciones con las que estamos asegurando, la persona, el bien asegurado o el automóvil al que queremos darle una garantía.
En esta sección específicamente de gastos médicos o de vida, tenemos un botón que nos ayuda a llenar los datos del titular con los datos del contratante. Al dar clic, se llena con toda la información. Es importante que si tenemos que llenar con datos del contratante, este contratante sea una persona física. Posteriormente, agregamos dependientes, los que queramos y pueden ser miembros de la familia, como son titular, cónyuge, hijo y otro. En caso de que no apliquen los dependientes, no es necesario ponerlos y podemos dar clic en quitar dependiente. Siguiendo hacia abajo, llegamos a la sección de coberturas, como les dije no la podemos saltar. Después llegamos a la parte de los archivos en donde podemos digitalizar el documento de la aseguradora y por último a las primas de la póliza. En esta parte de primas de póliza lo que vamos a encontrar es un formulario para agregar los costos que nos está dando la aseguradora y de acuerdo a la frecuencia de pago nos hará un cálculo y una generación de recibos. Por ejemplo, en esta parte yo seleccioné anual, por lo que solo me genera un recibo. En caso de haber seleccionado semestral, tendríamos 2 y así sucesivamente de acuerdo a la forma de pago. Una vez que ya tenemos todos los datos llenos, damos clic en crear póliza y listo. Una vez que hayamos creado la póliza, nos va a dirigir a la pantalla de información. En esta pantalla vamos a encontrar varias secciones. Primero, el contratante del lado izquierdo. Después, la información de la póliza del lado derecho. Un poco más hacia abajo, las primas de la póliza. Hacia abajo encontraremos la sección de detalles que comprende los datos del bien asegurado o persona y las coberturas. Siguiendo en la línea tenemos la parte de recibos de póliza y en caso de que aplicara una nueva sección de recibos de endoso. Después las observaciones, los adjuntos y la bitácora. Como les he mencionado antes, en cada trámite vamos a encontrar una sección de bitácora para poder tener la historia del trámite al día. En esta ventana de información vamos a encontrar un botón en donde nos va a desplegar las opciones que podemos tener con esta póliza. Estas opciones van desde crear endoso, crear un siniestro por titular o dependiente, compartir la póliza por email o por la app. Dándole clic en compartir nos desplegará esta ventana en donde tenemos que agregar el correo electrónico y con esto estamos compartiendo nuestra póliza. Posteriormente podemos ir a la información del cliente en donde nos va a dirigir a la vista de consulta de la información de nuestro contratante. Después las opciones renovar y no renovar, posteriormente editar o eliminar y después cancelar póliza. Para cancelar una póliza damos clic y nos va a pedir una opción. Tenemos 3 tipos: cancelación tipo D, que quiere decir que tiene un endoso de respaldo; precancelación, que esta nos va a servir para cuando no estamos seguros de que esta póliza se va a cancelar, es decir, tiene aún posibilidad de rescatarse; o cancelación definitiva, ya sea por solicitud del cliente o por falta de pago. Al elegir cualquiera de estas 3 vamos a tener que adjuntar un motivo de cancelación y después dar clic en cancelar póliza. Si hemos elegido cancelación tipo D, al dar clic en cancelar póliza nos va a dirigir a la pantalla de creación de endoso individual. Siguiendo en la línea tenemos la parte de programar mensajería en la que nosotros vamos a poder hacer una tarea para un mensajero de esta póliza específica, ya sea que queramos entregar la póliza o entregar la cobranza o hacer una entrega de una carta, lo podemos hacer mediante esta opción. Después tenemos la parte de ver PDF, que lo que nos va a hacer es un resumen en formato PDF para nosotros poder entregar esta póliza a donde lo requiramos o bien imprimirla. Y después tenemos la opción de ver cartas, que un poco más adelante estaremos revisando propiamente en la sección de cartas. Siguiendo en la consulta de la póliza tenemos un botón en el que vamos a poder ver el log de cambios de esta póliza. Damos clic en log y nos va a abrir una ventana donde vamos a poder ver todos los movimientos que se han realizado a este trámite, en qué hora, en qué fecha, quién lo hizo y qué fue lo que hizo. Este registro de actividad nos puede servir para poder llevar un mejor control de qué es lo que hemos estado haciendo. Aquí aparecerán los endosos, los siniestros, los recibos que se han modificado, los cambios que se le han hecho a la póliza y todos aquellos trámites que tengan que ver con ella, como compartir.
Para encontrar nuestras pólizas tenemos dos formas de hacerlo. Una es mediante el superbuscador que vimos anteriormente, buscamos por coincidencias, o bien buscarlo en el listado. Esa opción está en el menú lateral, operación póliza, listado. Al darle clic veremos una sección de filtros en donde vamos a poder realizar una búsqueda y obtener resultados. Si así lo queremos podemos filtrar con fecha y si no nos traerá todos los resultados que tengamos guardados en la organización. Tendremos como primera columna un tipo que nos dirá si la póliza es una colectividad o una flotilla, si es una póliza renovada o por renovar, o si es una póliza nueva que no tiene histórico en el sistema. Como última columna tenemos la parte de acciones en donde podemos agregar un mensaje en la bitácora, crear una tarea o bien ver información adicional que ya no se presenta en la tabla, posicionando el mouse en este icono de la I. Nos dirá por quién es creado, si tiene cargo a tarjeta y alguna información adicional que no podamos ver a simple vista en la tabla. En caso de que nosotros queramos buscar una orden de trabajo, en la parte inferior, si seguimos dando hacia abajo, encontraremos la tabla de órdenes de trabajo. Es decir, que la sección de filtros nos trae resultados tanto de pólizas como de órdenes de trabajo. En cada tabla nosotros podemos descargar un reporte, ya sea en Excel o en PDF, para poder ver nuestra consulta y manejarla de manera más sencilla. Y listo, ahora ya conoces todo sobre el proceso principal del sistema, cómo crear una póliza.